Muy buenas y bienvenidos a la historia de Clair Obscur Expedición 33. Vamos al lío. Esta historia comienza en Lumière, una ciudad que flota sobre las ruinas de un continente destruido por un cataclismo conocido como la Fractura. Cada año, una figura mística llamada la Pintora pinta un número en un monolito indicando la edad máxima que las personas pueden alcanzar. Si llegas a esa edad, simplemente desapareces. Este evento se llama Gomage y es el gran misterio que impulsa la historia. En escena, podemos ver a Gustave junto a Sophie, su exnovia, a la que hace 4 años que no ve, quien desgraciadamente tiene 33 años, lo que significa... Una vez pasado el Gomage, la expedición número 33 se pondrá rumbo al monolito. Gustave y Maël acompañados por Lune, una maga erudita, y la guerrera Ciel. Apenas han desembarcado, son recibidos por un hombre de pelo blanco vestido con el uniforme exactamente igual al de la expedición. En cuanto el comandante le pregunta cómo ha sobrevivido al Gomage, de la nada es decapitado frente a toda la expedición sin tiempo a reaccionar a lo que está pasando. De pronto se verán en medio de una emboscada que dividirá a Gustave y Maël. Tras la emboscada, Gustave se encuentra solo. Decide avanzar, pero poco le dura la esperanza. De repente se ve rodeado de cadáveres de expediciones pasadas. Está dispuesto a quitarse la vida. Pero de repente... Aquí tenemos a Lune, nuestra maga erudita, la cual convence a Gustave para que no se quite la vida y seguir con la misión. Juntos divisan una bengala de auxilio. No dudan ni un segundo en correr hacia ella. Encuentran un mensaje con una pista sobre el paradero de Maël. Gustave se emociona y quiere ir de inmediato, pero Lune le frena y le hace pensar. Le dice que nadie de la expedición dejaría un mensaje así porque tienen un protocolo que seguir. Aquí a Gustave poco le importa el protocolo, él solo quiere reunirse con su hermana, la cual dio por perdida en la emboscada. Lune le recuerda lo que pasó en la playa, y Gustave responde que precisamente por eso un hombre como el de pelo blanco no se molestaría en dejar un mensaje dado que los supera en fuerza y acabaría con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Discusión terminada, se ven frente a la puerta que describía el mensaje. Sin poder reaccionar, son absorbidos por esta. De pronto se ven dentro de una mansión la cual no reconocen. Tras avanzar un poco, encuentran a Maël. Les dice que en todo momento se ha visto acompañado y ayudada por el Conservador, quien se encargará de fortalecer las habilidades de los miembros de la expedición durante toda la historia.
Una vez con Mael, deciden continuar con la misión, y por primera vez se cruzarán a uno de los seres mitológicos de esta historia, a Noko, un Gestral. Noko les aconseja ir a la aldea de los Gestrals, donde podrán conocer a la líder, Golgra. Golgra accede en ayudar a los miembros en su misión, no sin antes participar en un torneo de lucha, en el que para su sorpresa, el último contrincante será Ciel, miembro de la expedición que fue a parar a la aldea tras ser divididos en la emboscada. Con Ciel en el equipo y después de hablar con Golgra, esta les dice que recluten a Esquie, otro ser mitológico y de gran importancia en la historia, ya que tiene un vasto océano hasta el monolito y Esquie puede cruzarles a nado. El equipo consigue dar con Esquie, y este no duda en ayudarles, pero antes necesitará su piedra mágica que le permite nadar, porque sí, porque Esquie es un ser de mucho poder, pero depende de sus piedras mágicas que acostumbra a perder a menudo. Ya con Esquie listo para cruzar el océano, aparece Renoir, el hombre de pelo blanco. Y sí, Gustave pierde la vida frente a Mael. En cuanto Renoir se dispone a hacer lo mismo con ella, de repente aparece Verso para impedirlo, permitiendo así que puedan escapar. De nuevo en el campamento y tras la muerte de Gustave, Verso se presenta para sorpresa de todos. Revela que lleva el uniforme porque fue miembro de la Expedición Cero y dotado de inmortalidad por la pintora, al igual que Renoir. Verso decide unirse a la expedición porque está cansado de ver morir a tanta gente durante tanto tiempo, y aquí es cuando propone reclutar a Monoko, un viejo amigo con el que ha compartido cientos de aventuras. I will never join you again. There will be a lot of fighting, though. Oh yeah, that's true. Yeah, it's true. There will be a lot of fighting. Exactly. Una vez con Monoko, deberán dirigirse a la vieja Lumière, ya que ahí se encuentra el corazón de la pintora, el cual deben eliminar si quieren romper la barrera que la protege. Tras llegar a Viejo Lumière, Monoko, fardando de sus habilidades, dividirá al grupo accidentalmente. Aquí, Lune descubre que Verso es hijo de Renoir al leer el diario de una expedición que pasó por Viejo Lumière, lo cual les preocupa al haberse separado. Monoko insiste en que Verso nunca le haría daño a Mael. Verso would never harm her. Ahora, con Verso y Mael por otro lado, tienen un enfrentamiento con enemigos de la zona y al terminar la pelea, Mael se encuentra sola. Pretty good team. Verso? Verso? Putain. Where did he go? No sabe dónde ha ido Verso y decide avanzar por sí misma. Mael llega a una gran mansión, la cual le resulta algo familiar, pero no entiende por qué. Al acercarse, la puerta principal se abre y podemos ver una figura femenina parecida a la del conservador. De pronto, Renoir aparece en escena impidiendo a Verso acceder a la mansión. Acompañada por una chica joven llamada Alicia,
con medio rostro cubierto por una máscara. Llegan Lune, Ciel y Monoko, y Lune echa en cara a Verso el no haberles contado que era hijo de Renoir. Aquí tendrán un enfrentamiento con Renoir y terminará escapando. De nuevo en el campamento, Lune habla sobre algo que leyó en el diario de la expedición y sabe que hay otro modo para romper la barrera que les impide llegar a la pintora. Con el croma suficiente, el conservador podría crear un arma capaz de destruir la barrera, cuando Verso salta diciendo que es prácticamente imposible porque necesitan inmensas cantidades de croma que solo podrían obtener de los axones, seres del lienzo dotados de gran poder situados un escalón por debajo de la pintora. Irán a por Visage y después por Siren. Ya con el croma suficiente, el conservador crea el arma que solo accede a dar a Mael. Rompen la barrera y logran acceder. Una vez dentro, todos los ataques por parte de la expedición no tienen efecto alguno sobre la pintora, cuando de repente la figura femenina parecida al conservador se muestra y permite a la expedición acceder al interior del monolito. Una vez dentro, verán un recuerdo de Aline y Renoir juntos. Estos son los verdaderos Aline y Renoir, los que están fuera del lienzo. Ya la historia es confusa, pero lo que viene a continuación lo es más. Pero no os preocupéis porque más adelante os lo explicaré todo. Aquí se enfrentarán a Renoir, el hombre de pelo blanco que les tendió la emboscada nada más llegar en la playa, con la ayuda del conservador, que también es Renoir. Sé que es un lío, pero más adelante os lo explicaré. Al fin, llegan a la pintora. En un primer instante confunde a Mael con su hija Alice, y a Verso con su hijo Verso de verdad, pero termina convenciéndose que son creaciones enviadas por Renoir de manera que se enfrentará a la expedición. Con la ayuda de Esquie consiguen derrotar a la pintora. Esta terminando su último aliento preguntando a Verso ¿por qué? Rest now. Things have been better soon. Con la pintora derrotada, nuestros miembros de la expedición vuelven a Lumière con éxito. Todos lo celebran, pero de pronto Pero antes de continuar, vamos a hacer
una pausa y voy a dejaros claro cómo inicia esta historia. A inicios del siglo XX existían dos gremios, los pintores y los escritores. Los pintores tenían el don de crear mundos y habitarlos en sus lienzos, a partir de lo que conocemos como croma y por desprenderse de un trozo de su alma. Lo único que se sabe de los escritores es que son capaces de escribir hechos ficticios y hacerte creer que son reales. Aquí tenemos a la familia de Sendre, líder del gremio de los pintores, y estaba compuesta por 6 miembros: los padres Aline y Renoir, y sus hijos Clea, Verso y Alice, sin olvidarnos del pequeño Monoco. Para entender los inicios de esta historia debemos saber que hubo un incendio provocado por los escritores, en el que engañaron a Alice y Verso perdió la vida ayudándola en el mismo. Alice perdió la voz, un ojo y sufrió quemaduras en el rostro. Por otro lado, la madre, Aline, no pudo soportar la pérdida de su hijo Verso. Y aquí es donde inicia todo. Aline recordó que Verso en su adolescencia pintó un cuadro al que llamó Lumière, al que dotó de vida a todos sus seres dentro de él. Y sí, aquí es donde transcurre toda la historia del juego, dentro del lienzo del pequeño Verso. Aquí es muy importante entender lo siguiente. Todo lo que Verso creó se mantiene con vida gracias al trozo de alma del cual se desprendió para crear este mundo. De manera que no es posible crear vida nueva una vez el Verso de verdad murió en el mundo real. Entonces, la madre, al no poder crear vida nueva, lo único que hace es mantener con vida todo lo que hay en él y crear una copia de su familia dentro del lienzo, para poder vivir con su hijo Verso y evitar la pérdida de su vida en el mundo real. Es decir, vivir una vida de mentira con un hijo que realmente no existe. A esta copia de Verso le introducirá todos sus recuerdos, incluidos el incendio, cambiando el hecho de que él murió, pero mantendrá todas las cicatrices en Alice, que ya le vale. La copia de su marido Renoir será el hombre de pelo blanco, y todos ellos dotados de inmortalidad. Es importante entender que el tiempo dentro del lienzo no transcurre como en el mundo real. Aline pasa tanto tiempo dentro que Renoir se preocupa y acaba entrando en él para sacarla. Aline se niega y al ser la que más habilidad tiene en la familia, Renoir no puede obligarla a marcharse. Tras largo tiempo en disputa, la pintora queda encerrada en lo alto del monolito y Renoir queda atrapado bajo él. Ahí es cuando Renoir, al tener tan poco poder para hacer frente a la pintora, su mujer, se manifiesta como el conservador y nos ayuda en toda la historia para poder acabar con la pintora y sacar a su mujer del lienzo, ya que en la vida real está muriendo a consecuencia de ello. Y si nos fijamos, en la emboscada de la playa es Verso quien se lleva a Maëlle, y es quien deja el mensaje que Gustave y Lune ven tras la señal de auxilio. ¿Por qué aparece el gommage? Esto fue obra de Clea y Renoir, para obligar a la pintora Aline a salir del lienzo. Además, crearon a los Nebrones, los enemigos en el juego, que al matar a alguien, este no pierde el croma y se queda atrapado en él, impidiendo que pueda recuperar el croma antiguo y se vaya quedando cada vez con menos. Aquí es cuando Alice, tras hablar con su hermana Clea, esconde el lienzo y entra en él para ayudar a su padre. El problema es que Alice tiene tan poca experiencia haciendo uso de su don como pintora
que se ve absorbida por el croma de su madre que está en plena creación, y Alice pasa a ser una pintura de la madre naciendo como Mael. I have decided on her name. And her name will be... Mael. ¿Por qué aparece Alice y no Mael? En el último gomage desatado por Renoir tras derrotar a la pintora, ha borrado prácticamente toda creación en Lumière, incluida Mael, que fue una creación de la pintora, pero al ser Alice y no una copia o creación de la nada, lo que queda de ella es la verdadera Alice, cuando entró en el lienzo. Y esta no se ve afectada por el gomage porque tiene el don de pintora, aunque prefiere llamarse Mael. Juntos van al encuentro con su padre, y este les dice que se vayan ya que va a borrar el lienzo por completo, siendo consciente que es donde reside el último fragmento del alma de su hijo Verso. Alice le suplica que no lo haga, ya que aquí puede tener una vida que fuera es imposible. Aquí habla, tiene amigos y es feliz. Renoir no lo acepta y empieza a destruirlo todo, incluso a Verso, ya que ahora controla todo el croma del lienzo, y Verso es una copia de alguien que murió. Esqui aparece con Monoko y antes de salir con Mael y Verso, Mael percibe un croma familiar que absorbe antes de salir. De nuevo en el campamento, Mael revive a Lune y Ciel con sus poderes de pintora. Tras discutir con Verso, irán en busca de todos los expedicionarios que fueron asesinados a manos de Nebrones para revivirlos en modo de ejército de los no muertos y enfrentarse una última vez con Renoir, pero esta vez su padre de verdad. Tras una pelea épica en la que interviene incluso Aline, entrando de nuevo al lienzo haciendo uso de su axón para ayudar en la pelea, Renoir les mostrará las imágenes de Aline muriendo y de por qué no puede permitir que su hija pase por lo mismo. Aquí es cuando Verso por primera vez ve las consecuencias de su existencia. Renoir, después de todo lo que ha tenido que pasar, estar encerrado 45 años en el monolito, lo último que quiere es ver a su hija morir igual que Aline. Renoir decidirá querer creer a Alice. Verso aprovecha y decide cruzar el portal. En él encuentra a un niño, agotado de seguir pintando todo este tiempo. Este niño es el pedazo del alma del verdadero Verso, el fragmento que utilizó para dar vida al lienzo, y lo único que hace es mantener todo con vida después de su muerte. Verso le pregunta al niño si está cansado de pintar, al que éste responde que sí, y Verso afirma estar muy cansado también. Le dice que es hora de parar, que no tiene que pintar más. Pero Mael se interpone y le pide que no lo haga, o todo Lumière desaparecerá. Aquí
el juego te permite tomar el control de Verso o Mael. En mi lugar, elegí a Verso, pese al cariño a Esquie, Monoko y Noko. El resto que les den, pensé que fue lo correcto. Escogiendo el final de Verso, Mael volverá a la vida real, siendo Alice, haciendo desaparecer Lumière junto con Esquie, Monoko, Ciel y Lune, permitiendo así por fin que la familia de Sindri en la vida real pueda afrontar la pérdida de su hijo Verso. Chaque pas au lendemain non écrit. Escogiendo el final de Mael, Verso morirá, pero será repintado por esta en un mundo en el que sí podrá envejecer, rodeado de todos los seres queridos a los que ha perdido, a costa de la vida de Alice en el mundo real. Aquí yo os pregunto, ¿vosotros qué habríais hecho? Escogí a Verso porque pensé que era lo correcto, pero yo, teniendo los poderes de pintor, o pintora o lo que sea, yo pues saldría y volvería de vez en cuando, ¿sabes? En lugar de quedarme constantemente ahí dentro, porque eso te mata. Pero no, aquí el ser humano es la avaricia y le puede todo. Fuera bromas, ¿qué habríais hecho vosotros? A mí me parece que estos desarrolladores nos han metido aquí dos finales muy tristes, uno más que otro, o no sé cuál es más que cuál, pero es difícil de decidirse. Gracias, Clarobscur. Expedición 33.